Mitos y verdades sobre la voz de pecho. ¿Qué es la voz de pecho y qué no es la voz de pecho? ¿La voz de pecho es una voz que se produce en el pecho? No. La voz de pecho es un término que se empezó a utilizar porque en su momento, cuando la gente no sabía nada sobre anatomía acústica, sentía que la vibración en el registro modal o en el registro de pecho vibraba en la zona del torso. Si yo me toco el pecho y digo hola, 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 voy a sentir una vibración secundaria, ¿sí?, que me hace pensar que puede estar sucediendo algo acá. Pero ¿hay algo que está sucediendo en el pecho? ¿El sonido se produce ahí? No. En la voz de pecho, el sonido, como siempre, se produce en los pliegues vocales. Cuando el aire pasa por los pliegues vocales y los mueve, ahí es donde se produce el sonido. El registro de pecho, la característica única que tiene es que los pliegues vocales están con una masa gruesa, o sea, la masa, el tamaño de los pliegues vocales es un poco más grueso que en otros registros vocales como lo que sería la voz de cabeza o el falsete. Entonces, punto número 1 es que los pliegues vocales están más gruesos y el músculo dentro de los pliegues vocales está activado. Otro mito de la voz de pecho es que siempre hablamos en voz de pecho. Es cierto que mucha gente habla en el registro de voz de pecho. Yo en este momento estoy utilizando una cuerda gruesa y estoy hablando en voz de pecho. Pero hay gente, ojo, que puede hablar en otro registro mientras habla. ¿Por qué? Porque utiliza otro tipo de grosor de cuerda vocal, una cuerda más fina, ¿sí? Y de repente te hablan aquí, un poco más agudo, ¿sí? Un poco ahí. O hay gente que habla en otro tipo de cuerda vocal, ¿sí? Esto sería en frito vocal o en una masa más blanda donde la cuerda vocal vibra sin un patrón regular. Y en el pliegue fino es cuando se escucha esa voz más finita, donde solamente los bordes de los pliegues vocales se juntan. Entonces, la mayoría de las personas hablan en registro de voz de pecho con una masa gruesa, con un sonido contundente, pero hay gente que vas a encontrar en la vida, vas a encontrar a alguien que esté hablando en un sonido más finito, más ahí, o el famoso ejemplo del gallo Claudio, el personaje de dibujitos. Hola, ¿cómo estás, tío? O Mickey Mouse. Hola, chicos. Que también están hablando no en voz de pecho, sino están hablando en lo que sería una voz de cabeza. Entonces, no es verdad que solamente hablamos en voz de pecho. Y por último, otra pregunta que siempre hacen es: ¿puedo cantar todo el tiempo en voz de pecho? Como poder, podés, pero no es lo más aconsejable. La voz de pecho, como dije previamente, la cuerda se engruesa, ¿sí? El músculo se activa, la cuerda está un poco más ancha, y a medida que uno va subiendo en la escala y se va yendo hacia las notas largas, necesitamos permitir que ese pliegue se afine y se alargue para llegar a los agudos. Nuestras cuerdas vocales se afinan hacia los agudos y se acortan hacia los graves. Entonces, si yo me quedo en voz de pecho con una cuerda gruesa durante todo el tiempo que estoy cantando, estoy perdiendo notas agudas o estoy forzando los agudos al cantar con una cuerda gruesa cuando por ahí necesitaría afinarla. Permití que la cuerda se afine, permití achicar un poco el sonido, permití que esos agudos fluyan con naturalidad y no con fuerza. Y es cierto que cuanto más músculo utilizamos al cantar, cuanto más fuerza utilizamos, más nos podemos dañar. Entonces, el hecho de permitir que la cuerda se afine y que el sonido también se endulce un poco, va a permitir que tengamos más libertad y un instrumento que perdure a lo largo del tiempo. Espero haberte aclarado un poquito todos estos mitos y verdades sobre la voz de pecho.